con la predicación de esta mañana. Ya le dimos gracias al Señor, ya pusimos toda esta predicación en sus manos y sin más preámbulos, bueno, vamos a comenzar. Acompáñenme, abran sus Biblias en Lucas capítulo 17, versículo 26. Voy a trabajar esta mañana con la Biblia textual, la cual la verdad me gusta más. La he estado leyendo y cada vez me gusta más esta traducción. Les invito a que si la pueden conseguir, háganlo. Yo voy a trabajar con la Biblia textual, la segunda edición. Ya hay una cuarta edición, pero me está costando mucho trabajo conseguirla en México. Ojalá que ustedes tengan la suerte de conseguirla. Dice así la palabra de Dios. Síganme por favor en sus Biblias. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Y dice el 30, de la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Y el día del Hijo del Hombre todavía, como ustedes saben, no ha sido manifestado. Sin embargo, tenemos que empezar a ver que hay muchas cosas, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, que apuntan a que estamos comenzando con un tiempo que pareciera en donde se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Dice aquí, este relato nos dice cómo estaban o cómo eran los días de Noé. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo eran esos días? ¿No? Aquí dice la palabra que se casaban, compraban, vendían, se daban en casamiento. Y todo apunta que los creyentes o que la gente de esa época, vamos a decir, parecía como que estaban en sus menesteres, en sus rollos. Parecía como que nadie se preocupaba de ver cuáles eran los designios del Señor. En otras palabras, yo me puedo dar cuenta que estas personas o estos personajes de los que habla la palabra de Dios vivían una vida distraída. En pocas palabras, si me dejan de resumirlo así. Y estaba yo acordándome, les he hablado aquí un poquito a los hermanos de la iglesia. A mí me gusta estudiar la historia. Y no pude sino recordar un poco el mismo pasaje del que habla el historiador Flavio Josefo. Ustedes saben que Flavio Josefo fue el historiador, el principal historiador de los judíos. Era judío, no era cristiano, ni fue cristiano nunca. Pero este historiador narra todo lo que estaba pasando, como lo veía el judío en esa época, en el primer siglo, ¿sí? Flavio Josefo nace por ahí 3 o 4 años después, si no me equivoco, de que Jesucristo parte, de que Jesucristo se va, asciende al cielo. Entonces, cuando este hombre estaba aquí en la tierra, Flavio Josefo, le tocó vivir un montón de cosas que narra la palabra de Dios y él las empezó a escribir. Y gracias al legado de este hombre, hoy podemos tener una serie de evidencias que nos ayudan a enriquecer más este pasaje. Y si me permiten, voy a leer lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, en el tomo 1, la página 14, en el párrafo 1. Dice así: después de que leamos lo que platica Josefo, a ver cómo lo veía el judío de su época, vamos a irnos a Génesis capítulo 6 y vamos a ver entonces cómo lo narra la palabra de Dios, ¿sí? No estoy poniendo lo que dice Josefo antes de la palabra de Dios, no, de ninguna manera, nunca lo voy a hacer. Pero sí apelo un poquito a lo que él comenta para enriquecer la enseñanza de esta mañana. ¿Está bien? Dice así:
La posteridad de Set siguió durante 7 generaciones, considerando a Dios como Señor del universo, ¿sí? Durante 7 generaciones dice aquí que ellos consideraron a Dios como el Dios del universo y observando una conducta virtuosa, pero con el tiempo se corrompieron, abandonaron las prácticas de sus antepasados y no cumplieron con las honras señaladas para ser rendidas a Dios, ni se preocuparon de ser justos con los hombres. Es decir, ni honraban a Dios, ni eran justos con los de su estirpe. El mismo celo, escucha bien, dice Josefo, el mismo celo que antes demostraban para ser virtuosos, lo demostraban ahora doblemente para ser perversos y se acarrearon la enemistad de Dios. Y agrega, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos. Así eran esos hijos, fíjate, que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Desde aquí se veía ya parte de lo que hoy conocemos como humanismo, porque el humanismo ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, y el humanismo no es otra cosa más que dejar de confiar en Dios y empezar a confiar en tus propias fuerzas. Eso es el humanismo. Dice aquí entonces que estaban confiados estas personas en sus propias fuerzas, porque según la tradición de estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Y dice así: Noé se sintió inquieto, incómodo por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran, viendo que no cedían a sus instancias y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, y temiendo que lo mataran a él, su esposa, sus hijos y los consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra. Eso es lo que narra Noé de cómo eran los días en el tiempo de Noé. Ahora vayan conmigo, por favor, los que traen Biblia, a Génesis capítulo número 1, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis, ¿sí? Para que se vayan preparando, y vamos a destacar lo más importante de lo que quiero específicamente mostrar esta palabra y compartir con ustedes, queridos hermanos. Ok, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse, sobre la faz de la tierra les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu no permanecerá. Me gusta esta versión porque creo que la Reina Valera dice no contenderá, ¿verdad? Y esta versión me gusta porque dice: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán, ¿qué dice? 120 años. Aquí vemos que por culpa de la maldad del hombre, el Señor empieza a reducir la vida. ¿Ok? Y dice el versículo 4. En aquellos días, y entre paréntesis dice esta palabra, y también después, en aquellos días y también después, los nefileos, creo que la Biblia Reina Valera traduce como gigantes, me parece, sí, ¿verdad? Ok, esta versión traduce como los nefileos, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos desde la antigüedad y fueron varones de renombre. 5. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal durante todo el día. Y Yahvé sintió pesar. Esta versión me gusta más porque la Reina Valera dice: y Jehová se arrepintió. Y a veces confunde esa versión. Esa es una mala traducción de la Reina Valera. Esta versión me gusta más porque dice que Yahvé sintió pesar de haber hecho al hombre, al ser humano en la tierra, y se entristeció en su corazón. El pecado del hombre entristece el corazón de Dios, ¿sí?
considéralo siempre, considéralo en todo momento. Y el 7 dice, y dijo Yahvé, borraré sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. El 9 dice así, estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto. Me gusta esta versión también, porque aquí esta palabra donde dice fue sin defecto, quiere decir que Noé no practicaba todas las cosas que ya leímos de cómo eran los hombres en ese tiempo. Quiere decir que Noé y su familia se guardaron del pecado de los hombres de ese tiempo, ¿sí? Y eso agradó al Señor. Dice, Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones, es decir, no solamente él, sino sus antepasados y sus descendientes, ¿sí? Por eso dice que fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ja Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Ja Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Y le dice el Señor, hazte un arca de madera de ciprés. Le dice que la calafatee por adentro, por afuera. Le da las medidas el Señor en el versículo 15 y 16. Y dice el 17, y he aquí yo hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente de toda carne para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie y de todo reptil del suelo según su especie. 2 de cada irán a ti para que sobrevivan. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que había ordenado Elohim, dice la palabra de Dios, así lo hizo. Y voy a hacer aquí una pausa. Ya dijimos y ya les leí cómo eran los tiempos de los hombres, qué estaba pasando en esos tiempos. Y vemos que no era agradable a los ojos de Dios cómo vivía el ser humano. Y yo creo sin duda que los tiempos en los que vivimos también no creo que sean agradables a los ojos de Dios. Ya en una predicación pasada hablamos de hice una lista creo que les traje una lista de 40 o 60 pecados de hoy en día que cotidianamente se escuchan en las noticias y que tú y yo nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Porque se oyen malas noticias, que matan a que balacean en aquel, que hay un asalto, que hay un robo. ¿Y sabes qué? Ya no se nos hace raro. Ya no se nos hace extraño. Podríamos incluso decir que nos hemos vuelto de cierta forma indolentes hacia la maldad. Podríamos decir eso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué estaba pasando en estos días? Que el Señor se había cansado. La paciencia del Señor parece ser, a la luz de este pasaje, que estaba siendo nulificada. ¿Sí? Y estamos viendo aquí cómo el Señor implementa un plan, o le comunica a Noé el plan, y le dice que va a acabar con toda la maldad humana, exterminando a una buena cantidad, o más bien casi a todos, y determina el Señor solamente salvar a 8 personas. 8 personas se salvaron, incluyendo a Noé. Pero ¿sabes qué? Estaba yo meditando en este pasaje y dice el Señor que va a mandar un diluvio, y tú ya sabes,
los que ya han leído su Biblia, ustedes saben que en ese tiempo no llovía, ¿no? La palabra de Dios dice que de un vapor subía de la tierra, que regaba las plantas. Y si nos vamos un poquito más atrás, antes de este pasaje que ya les leí, en Génesis capítulo 5, versículo 32, nos da un dato muy importante. Dice que era Noé de 500 años cuando engendró a sus hijos, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Lo voy a retomar. 500 años más o menos tenía, aproximadamente 500 años tenía Noé cuando esto estaba pasando. Y si ustedes ven más adelante, hermanos, van a darse cuenta que el diluvio comienza cuando Noé llega a los 600 años. ¿Sí? A lo mejor no lo acuerdan, pero lo vamos a leer, está en el capítulo 7. Lo que quiero destacar, y pensando un poquito en lo que está pasando con el coronavirus, hay un montón de mensajes en la red que circulan que dicen que ya encontraron la cura para el coronavirus, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Ayer nos compartía ahí en el grupo una hermanita de una probable cura, en donde dicen, ¿no?, que algunos medicamentos están haciendo muy buen efecto para las personas que están infectadas de coronavirus. Sin embargo, yo no voy a hablar esta mañana de coronavirus, pero quiero decirles, y pensando, meditando en este pasaje, yo me daba cuenta que la humanidad estaba enferma. ¿Sí? También en tiempos de Noé, la humanidad estaba enferma. ¿Enferma de qué me vas a decir? Enferma de pecado. El pecado enferma la conducta del ser humano. El pecado enferma la mente, enferma el corazón y por consiguiente los actos del ser humano. Y yo me daba cuenta que esta sociedad de estos años, que no difiere en nada de lo que estamos viviendo hoy, estaba enferma. ¿Y sabes qué estaba yo pensando también? Que el Señor tuvo que haber traído, si me permiten, voy a usar este término, esta alegoría, esta comparación. Tuvo el Señor que traer una vacuna, o tuvo que traer una sanidad, o tuvo que traer una medicina, como lo quieran ver. Y tuvo que hacer pasar a la humanidad por un diluvio. ¿Sí? Pero escucha bien lo que representaba el diluvio. Mira, hoy en día aquí, ayer en mi casa llovió creo que 20 minutos. Y ¿sabes qué? A ti y a mí ya no nos causa ningún problema que llueva. Porque cae el agua del cielo y cae al piso y mucha se trasmina por el piso y otra se va a las coladeras. Y para ti y para mí no es un problema que llueva. Pero imagínate que lloviera y que el agua se quedara sobre la tierra. El problema del diluvio no era tanto que lloviera, es que iba a traer una inundación a toda la tierra. Y todos los que vivimos sobre la tierra no íbamos a poder estar, porque no somos seres acuáticos. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ese era el problema. El problema es que el agua no se iba. El problema es que el agua se iba a estancar. El problema es que el agua iba a subir de nivel. ¿Y sabes qué? No estamos en días diferentes de los días de Noé. No estamos en días diferentes. Nada más que ahora Dios el Señor nos ha prometido ya no traer un diluvio sobre nosotros. Pero ¿sabes qué representa las aguas del tiempo del diluvio? La negación. Miren, para que me entiendan, hay un dicho que dice, cuando decimos que tenemos un montón de problemas, decimos, tenemos el agua hasta aquí. ¿Sí? Tenemos el agua hasta aquí, o sea, ya no aguanto, ya me va a llegar aquí. Cuando me llegue aquí, pelas. A eso me refiero. A eso me refiero. Dios tuvo que traer un diluvio, inundó la tierra, pero las aguas, ¿sabes qué en tu vida y en mi vida, sabes qué representan? Los problemas. Pero ¿sabes por qué llegaron esas aguas? Por la condición pecaminosa del ser humano. Tuvo que venir Dios a traer agua, pero ¿qué crees? Qué cosa tan más interesante. A mí me encanta, porque en todas partes, aún del antiguo pacto, vemos a Jesús. ¿Sí? Y yo me doy cuenta
que trajo Dios la medicina, la salvación, la cura, la vacuna, a través de un arca. Y yo creo que el arca representa la salvación de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que entraron al arca esas 8 personas, el Señor les proveyó comida. Y el Señor les dijo que salvaran, o que se tenían que salvar cierta cantidad de especies o todas las especies. No lo sé. Pero Dios le dijo a Noé: construye un arca. La salvación. Dios juzgó el pecado de la gente, pero proveyó la salvación. ¿Y sabes qué? La salvación flotaba sobre las aguas. La salvación flota sobre los problemas que anegan tu vida y mi vida. La salvación representada por un arca en este pasaje es Jesucristo en tu vida y en mi vida. Y sobre la salvación nos subimos tú y yo. La salvación flotaba sobre las aguas, y ahorita vamos a seguir leyendo cómo este diluvio duró 40 días y 40 noches, lo que comúnmente se llama, y que hoy está de moda, esta palabra, la cuarentena. 40 días y 40 noches llovió, una cuarentena, si se puede decir así, sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que cuando hubieron ellos subidos al arca, a la salvación, al lugar, al barco que Dios les había proveído, se puede decir así, para que ellos, su familia, se subieran al arca. Iba a guardarlos, iba a brindarles seguridad, iba a hacer que la salvación y sus problemas estuvieran sobre las aguas que representan lo anegado de tu vida y mi vida en cuanto a los problemas y a las dificultades diarias que tenemos todo el tiempo tú y yo, y más en esta pandemia. ¿Sí? Porque sin duda, hermanos, vamos a tener problemas. ¿Sí? Pero escucha bien, la salvación que Jesucristo ha proveído para ti y para mí flota sobre las aguas que representan tus problemas y mis problemas. No solamente proveyó salvación, proveyó comida el Señor. O sea que ni te preocupes por comida, hermano, tú que me estás oyendo y los que están aquí presentes. ¿Sí? El Señor ya proveyó la comida. Aunque tú ni la veas, la comida está provista. El Señor también proveyó animales puros para el sacrificio dentro del tiempo que durara la cuarentena. El Señor proveyó el sacrificio que se le iba a dar al Señor, hermanos. ¿Sí? Por eso es tan importante que tú te conectes con nosotros a escuchar la palabra de Dios, aunque la puedas escuchar después, aunque después la repitas o la vuelvas a escuchar. Es bien importante que te conectes con nosotros, hermano. Somos un cuerpo, estamos unidos, y tú desde allá estás conectado con nosotros. Y sabes que quiero decirte algo. Los animales que el Señor proveyó, que iban a hacer que el sacrificio estuviera de continuo para el Señor, ¿sí? Es lo que estamos haciendo tú y yo en nuestras casas también en esta cuarentena. Muchas de las familias nos han compartido cómo se reúnen en casa, cómo han sido ordenados, cómo buscan al Señor, leen la Biblia juntos, escuchan una predicación, se reúnen a cantarle al Señor. Y sabes que aún dentro del arca las familias están dándole gloria y alabanza al Señor. ¿Sí? Quise compartirte este pasaje porque encuentro mucha similitud en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Mucha similitud. Pero quiero decirte que la salvación ya está provista. La comida está provista. Tu salud está provista, hermano. No te preocupes, no te vas a enfermar. ¿Sí? Sí, hemos sabido de algunos hermanos que están enfermos y hemos estado orando por ellos. Pero si tú que me escuchas, hermano, estás enfermo, no te preocupes. Dios te va a levantar de donde estás. Cree en Él,
créele a Él. Busca al Señor. Son tiempos en donde tenemos que buscar al Señor más. Son tiempos de arrepentimiento. Y la verdad, de eso también quiero hablar. En realidad quiero hablar de que son tiempos de arrepentirnos. Todos los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, aún nosotros que conocemos a Dios, es tiempo de examinar nuestras vidas. Es tiempo de saber qué estamos haciendo para el Señor. Es tiempo de saber si Dios te ha llamado a servirle y tú no has contestado a su llamado. Examínate completo, de arriba hasta abajo. Examina tus actos, examina tus obras. Es tiempo también que el Señor nos llama al arrepentimiento. Sí, el Señor nos va a salvar, sí, el Señor nos va a rescatar, pero recuerda que lo que quería el Señor finalmente era quitar el pecado de la tierra. Hablando de los tiempos de Noé. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo para seguir avanzando. Ok. Terminé en el 21 donde dice: y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. Y dice que Noé hizo conforme todo lo que le había ordenado el Señor. ¿Sí? Es tiempo, hermano, ya es tiempo de que hagas todo lo que te ha ordenado el Señor. Le hablo a los creyentes, a los cristianos, a los que el Señor les ha hablado ya de muchas formas y de muchas maneras. Es tiempo, hermano, que dejemos de ser ligeros con la palabra de Dios. Es tiempo que dejemos de ser ligeros con un cristianismo barato. Es tiempo de que volvamos al Señor de todo corazón. Es tiempo que dejemos de ser cristianos tibios, de medias tintas. Son tiempos en donde el Señor nos va a salvar, sin duda. Pero ¿sabes qué? Él quiere tu corazón completamente. Él no quiere sobras de ti. ¿Sí? Dejemos pues el materialismo de este tiempo. Dejemos lo que les leía al principio, cómo eran las personas de los tiempos de Noé. Compraban, vendían, trabajaban, se casaban, se daban en casamiento. Distraídos con otras cosas, distraídos en asuntos materiales, distraídos en asuntos de vanidad, distraídos en asuntos de trabajo, con injusticias entre unos y otros. Dice el capítulo 7. Y dijo Yahvé a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo de 7 en 7, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de la tierra. Y dice aquí: porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ahí está la dichosa cuarentena. Y borraré todo lo que existe, lo que he hecho de sobre la faz de la tierra. Y dice el 5: e hizo Noé conforme a todo lo que Yahvé le había ordenado. Y dice el 6: era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Es decir, que desde que el Señor le avisó a Noé que iba a venir el diluvio, transcurrieron aproximadamente 100 años. 100 años transcurrieron aproximadamente. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro, y ahorita lo vamos a comprobar a la luz de la palabra de Dios. Ya lo vimos a través de Flavio Josefo, en donde dice que Noé trató de persuadir a esa generación, advirtiéndoles para que dejaran su pecado y para que se arrepintieran. Pero ¿sabes qué? Esa generación no se quiso arrepentir. 100 años tuvo el Señor de paciencia con esa generación, hasta que decidió el Señor mandar el diluvio. Pasaron 100 años
Y esas mujeres y esos hombres no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ok. Dice, y ante las aguas del diluvio, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En el año 600, dice en el 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes, ese mismo día fueron resquebrajadas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Sí. Y vemos un poco más adelante, en el versículo 16, dice así: y los que llegaron, hablando de los animales, macho y hembra de toda carne, entraron tal como él lo había ordenado, el Señor. Y Yahvé cerró por él. Dice que Yahvé, o el Señor, o Dios, él fue el que cerró la puerta del arca. ¿Sí? Entraron al arca, a la seguridad de nuestra casa. Entramos al arca de la salvación. Dios proveyó seguridad y alimento, y dice la palabra de Dios que Él cerró la puerta del arca. Él cerró la puerta del arca. Sin duda que esta prueba que tenemos encima de nosotros, Dios la permitió. Dios nos metió en nuestras casas. Dios cerró la puerta. Dios nos trae provisión, nos trae cuidado. Sí, pero sabes también que creo que nos ha traído comunión. Comunión. Aquí en la iglesia estamos leyendo la Biblia juntos. Hoy terminamos el tercer libro desde que empezó esta pandemia. 3 libros. Todos, casi todos en la iglesia, me atrevo a decir, que estamos leyendo la palabra de Dios. El Señor nos metió al arca, nos aisló un poco por un tiempo, por una cuarentena, pero nos dejó su hermosa palabra y la comunión de estar juntos como familia, como hermanos, y estamos avanzando, no nos hemos detenido. Le doy gracias a Dios por eso. Y dice así: fue el diluvio sobre la tierra 40 días, las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Otra versión dice que se elevó sobre los montes, ¿sí? Se elevó contra todo aquello en lo que el hombre confiaba. Porque muchas veces vemos que los montes representan soberbia en la vida del ser humano. Y dice que los montes se quedaron abajo y las aguas subieron sobre los montes. Pero la salvación y el arca flotaban sobre esos problemas, sobre las aguas. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas fueron arreciando, dice el 18, y las aguas fueron arreciando. ¿Sabes qué, hermano? Ya entramos en la fase 3, ¿sí? Todo va a empezar a arreciar. Las aguas van a empezar a arreciar, pero no importa. Nosotros estamos subidos en el arca. No importa lo que pase, hermano. No importa. No estoy predicando esto para que tengas miedo. No, no tenemos miedo. Estoy leyendo la palabra de Dios y estoy haciendo una comparación de lo que estaba pasando en esa época con lo que nos está pasando hoy. Dice aquí que las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra, pero flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Aleluya. Y las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que están debajo de todos los cielos. 15 codos más arriba crecieron las aguas y las montañas quedaron cubiertas. Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera, y de todo bicho que
que pulula sobre la tierra y todos los hombres. Todo lo que respiraba, espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco, murió. Y borró lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos, fueron borrados de la tierra, y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban con él. ¿Sí? ¿Y sabes qué dice el versículo 24? Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuánto es en meses eso, hermanos? Aproximadamente 5 meses. ¿Y sabes qué? Es el tiempo aproximado en el que está, desde que inicia una pandemia hasta que termina, es el tiempo aproximado que se está terminando en pasar esa prueba. Los de China empezaron a finales de noviembre, prácticamente diciembre, y apenas ahorita que estamos terminando abril, están empezando a reanudar sus actividades. ¿Sí? Para ellos la prueba duró aproximadamente 5 meses. Por lo que se ve en Italia y los países más golpeados, todo indica que la prueba, la negación de las aguas de esta pandemia, todo indica que va a durar aproximadamente 5 meses, dicen los especialistas. Les estoy hablando nada más del tiempo en el que empezó al tiempo en que van a empezar a reanudarse las actividades. ¿Sí? Ahora, no estoy profetizando nada, ¿eh? No estoy profetizando nada. No. No. Estoy hablando nada más de la similitud que tiene este cuadro con los tiempos en los que estamos pasando. ¿Sí? Se parece nada más. Pero hay esperanza. Lo más rescatable de todo este cuadro de Noé es que el Señor salvó a los suyos. ¿Sí? El Señor salvó a los suyos, a los que no habían participado en los pecados de los que se hablaba en ese tiempo. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que caminar hacia la santidad cada vez más. Cada vez más. Ciertamente somos salvos y somos santos por la sangre de Cristo, ya se los he dicho. Pero la santidad es un asunto que se tiene que practicar todos los días. ¿Sí? Pero la santidad tiene también que ver con tu papel que Dios te puso a jugar en tu casa, como esposo, como esposa, como hijo. ¿Sí? La santidad incluye algo que no nos gusta y se llama obediencia. ¿Sí? La santidad es un tema del que vamos a hablar seguramente más adelante, pero implica muchas cosas en la vida del creyente. Por lo pronto, lo único que te quiero decir es que el Señor está buscando de su iglesia santidad. Santidad, arrepentimiento. Si tú que me escuchas, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú sabes que no estás bien delante de los ojos del Señor, si tú sabes que estás en pecado, si tú sabes que estás haciendo cosas que no agradan al Señor, este es un buen tiempo para que te arrepientas. Ya hablé de esta generación que Dios les dio la oportunidad 100 años para poderse arrepentir y no se arrepintieron. Noé proclamaba, y si quieren vamos a verlo, me parece, vayan conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2, voy a leer desde el versículo 4. Segunda de Pedro 2, 4. Y lo que me interesa es que veamos el 5. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, esta versión dice al tártaro, y es más precisa que la Reina Valera. La Reina Valera habla del infierno, pero no está bien traducido. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo. ¿Y qué dice? Esta versión dice pregonero de justicia. Pregonero de justicia.
trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, Noé les advirtió que si no se arrepentían, iba a venir un diluvio e iba a acabar con ellos. Porque aquí dice esta palabra que él era pregonero de justicia, dice Pedro. Seguramente que sí, Noé tuvo que haberle advertido a esa generación. Y por eso Flavio Josefo dice que tuvo miedo de ellos, porque no le hicieron caso. Y Flavio Josefo dice, prefirió irse, prefirió alejarse por temor a que lo mataran. Esa generación era tan mala que le dijo, no queremos saber nada de Dios, estamos bien así, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en lo que somos, confiamos en mi trabajo, confiamos en el dinero, confío en mi título, no necesito del Señor esta mañana. Eso era lo que estaba pasando. Por eso, hermano, yo te invito que en estos tiempos en el que el Señor viene como un Dios de gracia, te aferres a la gracia del Señor y no perezcas en los tiempos cuando venga la ira del Señor, que por cierto creo que debe ser pronto. Arrepiéntete, busca al Señor, pon orden en tu vida, tú hermano creyente que conoces al Señor y que el Señor te ha hablado de muchas y muchas formas y muchas y tantas veces. Pon orden en tu casa, pon orden en tu vida, en todo. Toma tu lugar, haz lo que el Señor te ha mandado hacer y deja de decirle al Señor, sí Señor, pero mañana, sí Señor, pero luego, sí Señor, pero para pasado. Tú no sabes cuándo puede venir una calamidad sobre nosotros y no quiero y no estoy tratando de meter un espíritu de miedo en ti ni de temor, no. Más bien quiero que el arrepentimiento te lleve a voltear tus ojos otra vez al Señor. Tú que conoces al Señor o tú que nunca has oído hablar del Señor, hay salvación para ti, hay lugar en el arca para ti, hay provisión en el arca para ti y hay, lo más importante, comunión con el Señor en el arca que representa a Jesús. Entonces, ¿qué te parece si esta mañana le damos gracias al Señor por su preciosa palabra? ¿Qué te parece si volvemos al principio? ¿Qué te parece si volvemos a pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, arrepentirnos por lo que hemos dejado de hacer y nos rendimos al Señor? Escucha, hermano, la vida en Cristo no es difícil, no, es fácil. La vida en Cristo es más fácil porque lo tenemos a Él. Él nos capacita, el Espíritu Santo que está en nosotros, que está en ti, nos capacita para vivir esta vida bien. Una buena vida nos quiere dar el Señor, ¿sí? Dios tiene para nosotros buenos deseos, buenos planes. Es el corazón del ser humano el que se ha vuelto duro y se ha vuelto necio y no quiere acercarse con el Señor porque cree que no lo necesita y porque cree que es más sabio que Dios y se ha envanecido en sus pensamientos. Pero Dios está esperándote. Dios tiene las manos abiertas para todo aquel que decida arrepentirse y buscar al Señor. No juegues con el Señor. No juegues con las decisiones que Dios quiere que tomes de una vez por todas. Hay bendición. Hay bendición. Ya les he dicho aquí en la iglesia, nosotros forjamos nuestro propio destino y el destino consiste en tomar decisiones. Ya les he hablado aquí en la iglesia que una de las definiciones de destino en el diccionario es sí, no. Tu destino y mi destino depende de tomar decisiones de sí o de si no. Si escuchas la voz de Dios o no. Si vienes a la iglesia o no vienes. Si te conviertes al Señor o lo desprecias. Si te casas o no te casas. Si estudias o no estudias. Si te vas o te quedas. Si eres obediente con tu padre o no lo eres. El destino depende de las decisiones que tú tomes todos los días. En las decisiones chiquitas y menos importantes y en las decisiones más importantes. Que conozcas a Dios y le obedezcas es una de las decisiones más importantes.
en la vida de toda persona. Hoy es tiempo de conocer al Señor de gracia. Después el Señor va a venir en calidad de juez. Y cuando venga a juzgar a las naciones, no va a haber tiempo de arrepentirse, hermano, porque la puerta del arca se habrá cerrado. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que la has dejado para nuestra instrucción. Valoramos y reconocemos la salvación de Jesucristo, que nos llena, nos provee, nos da comunión, nos da seguridad y nos hace, Señor, levantarnos y elevarnos sobre todo problema que se levante en contra nuestra. Jesucristo está sobre toda cosa, sobre toda prueba, sobre todo problema. Jesucristo flota sobre todo eso. Y no solamente Jesús, sino nosotros con Él. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Te doy gracias y te pido, Señor, que esta palabra no sea desechada por el corazón de ningún ser humano, pues es tu palabra, Señor. Yo soy un simple instrumento de tu mano. Te doy gracias porque me usas. Te sirvo con temor, Señor, reverente, y te pido en el nombre de Jesús que hayas arrepentimiento, Señor, en toda la gente, y que ese arrepentimiento nos conduzca a encontrarnos contigo, a la comunión y a la reconciliación con el Padre a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, que fue nuestra arca, nuestra salvación, la sangre que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor. Amén y amén. Ok, pues te doy gracias, hermano, gracias. Gracias al grupo de alabanza que nos acompañaron. Gracias a ti que estás en casita. Espero que esta palabra te haya servido. Medítala, vuélvela a leer y que el Señor te bendiga en esta semana, que te guarde y que tu espíritu sea prosperado antes que cualquier otra cosa. Te bendigo en el nombre de Jesús y también a todos ustedes, hermanos. Les doy gracias. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Amén.